soy Joaquín Alba. Yo soy Jasmine Chávez. Yo soy Francisco Pérez, soy productor de la serie. María Royce, conductora. Y Rafael Ortega. Fuerza Interior es una serie documental en la que mostramos distintas discapacidades como lo que son, como una condición de vida, y las mostramos desde la familia, ¿no? Cómo se vive una discapacidad desde estar con tu mamá, con tu hermano, con tu esposa, ¿no? Y cómo ese lazo familiar fomenta el que la persona que vive con una discapacidad pueda vivir y vivir muy bien, ¿no? O sea, pueda ser cada vez más sencilla esta condición y pueda irse adaptando o readaptando a esta sociedad. Son 10 capítulos, 10 historias, en cada historia tiene un personaje principal que tiene esta condición, ¿no? de discapacidad. Tenemos un espectro bastante amplio de discapacidades y por lo mismo de puntos de vista acerca de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, Jocelyn que tiene ceguera, Joaquín que usa silla de ruedas, Rafael también. Abordamos también la vida de dos personajes que tienen discapacidad intelectual, una chica que tiene bipolaridad, o que está diagnosticada con bipolaridad, y un chico que está entrando en la adolescencia que tiene espectro autista también. También tenemos síndrome de Down, tenemos parálisis cerebral y el caso de mi hija, que es también una discapacidad intelectual y algún síndrome que no está catalogado. Mira, mi experiencia fue muy buena al realizar este capítulo. Bueno, me invitaron a participar en esta serie, me gustó mucho el concepto, ya que la idea era mostrarle a la mayor parte de personas que puedan sintonizarnos mis condiciones de vida, ¿no? Cómo es mi interacción con mi familia, cómo interactúo hacia mi plano laboral, cómo interactúo incluso en mis momentos recreativos y con mis amigos, ¿no? Yo quería mostrar mucho eso porque en el gremio de los ciegos hablamos mucho eso, ¿no? Que todos tenemos grupos de amigos que se sorprenden, o sea, cada quien tiene su grupo de amigos que se sorprenden mucho de ese personaje, ¿no? De él mismo. Pero creen que él es el único, ¿no? Entonces decimos, oye, es que en mi grupo de amigos, pues creen que yo soy la única que me divierto y soy la única que he superado esta discapacidad y que he buscado adaptar las cosas para que yo tenga una calidad de vida. Entonces, a mí sí, para mí cuando llegó este proyecto, yo era algo que creía que se necesitaba exponer y exponer exponencialmente, valga la redundancia, ¿no? Me gustó hacerlo, ¿por qué? Porque para mí mi discapacidad no fue lo mejor que me haya pasado, pero sí me dio mucha mayor voluntad de la que tenía anteriormente. ¿Sí? Entonces, y hoy me siento una persona mucho más enriquecida y como he tenido contacto con otras discapacidades, que tampoco eso se da, por ejemplo, los ciegos con ciegos, las personas, porque los conoces en los lugares de rehabilitación, ¿no? Entonces, como yo he tenido el contacto de tener amigos con otras diferentes discapacidades, yo misma me he ido enriqueciendo de ellos, ¿no? De sus condiciones, de cómo se adaptan. Y es lo que a mí me gusta en esencia que tiene esta serie y que va a proyectar esta serie. El que hasta una persona con discapacidad, por ejemplo, como la que yo tengo, visual, no sepa hoy en día que tienen la oportunidad de alcanzar una vida con una calidad alta y de poder soñar y de alcanzar esos sueños. Yo creo que eso es el objetivo y por eso estoy muy satisfecha y me gustó mucho hacer este proyecto. Es algo que va a hacer que mucha gente tome conciencia del tema de la discapacidad, ¿no? Como tema, ¿no? Y que el caso de cada uno de nosotros creo que es un buen ejemplo de del camino que tenemos que seguir, porque regularmente la discapacidad siempre se veía, espero que así sea, desde el lado lastimero, desde el lado pobrecito, ¿no?
hoy la propuesta es que cuál es la capacidad de la discapacidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y como familia, como individuos, como grupo social, que creo que hay una gran demanda, ¿no? Yo me refiero mucho a la parte de la numeralia, porque somos muchas personas con discapacidad las que vivimos esta condición en nuestro país y en el planeta, ¿no? Entonces, creo que a partir de ello, la importancia de esto, los medios de comunicación juegan un rol muy, muy importante para que el tema se visualice, pero se visualice de manera digna, de manera precisa, específica, desde la parte de la utilización del mismo lenguaje, ¿no? Porque ese mensaje de quienes tienen el poder de tener un micrófono o una cámara en la mano es muy importante para que ese mensaje sea el adecuado. La lucha anteriormente era encontrar espacios donde se hablara de discapacidad. Hoy creo que los espacios ahí están. Hoy el reto es saber cómo se tiene que manejar el tema de la discapacidad, obviamente presentando a las personas con discapacidad, y creo que este esfuerzo es una gran oportunidad y un gran ejemplo para que desde la familia, desde el interior de la familia, se empiece a hablar de un tema que a muchísimos nos debe de interesar, desde la parte sin ser tan técnicos, ¿no? Sino de ese vivir diario, ¿no? El diario vivir de la gente con una calidad humana enorme, porque son derechos que tenemos, derechos humanos que tenemos todos, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud. Creo que todos estos tópicos se manejan en el programa, y creo que va a ser una gran aportación a nivel social, que es donde debemos impactar y olvidar que no estamos exentos de que una circunstancia de esta situación o de estas características llegue a nuestra vida. Todos estamos expuestos a que en cualquier momento podamos ser estadísticas. Obviamente no es el mensaje, no lo queremos de esa manera, pero estamos expuestos, y que haya conciencia en ese sentido. En cuestiones tan sencillas como no ocupar un espacio de estacionamiento, no obstruir rampas, dar prioridad a la gente con discapacidad por necesidades. No son privilegios, son facilidades las que se están tomando. Hablamos de políticas públicas, hablamos de la ocupación de las autoridades, a todos niveles, de que hoy ya es un tema de la agenda de cualquier funcionario a cualquier nivel, y eso es un gran avance, por lo menos en el último cuarto de siglo que hemos vivido quienes enfrentamos una circunstancia de este tipo. Creo que ha sido muy importante que se visibilice hoy el tema de las personas con discapacidad, como se está haciendo en el día de hoy. O se cree que hoy en día tenemos abiertas las puertas. No, todavía no. Están como que están entreabiertas, ¿sabes? Como que todavía hay que empujar, y de ahí radica fuerza interior, ¿no? Porque si yo pretendo que mi país, donde sea que viva, ¿no? No por criticar, hacer una crítica social directamente a México, en donde sea que estés, si yo pretendo que todas las condiciones estén accesibles, pues estoy pretendiendo un sueño, que es un sueño que a lo mejor nunca se alcanza, ¿no? Sin embargo, lo que sí tengo es mi fuerza interior, o sea, mi voluntad y mi capacidad de adaptación. Si yo pretendo que para mí haya sistemas auditivos para atravesar las calles, en cada semáforo, el gasto que tendría que hacer mi gobierno sería enorme, ¿no? Y ¿sabes qué me dirían? Pues te puse 3 en tu casa, a lo mejor porque pues tú lo ocupas. Sí, pero no soy la única ciega del planeta, ¿no? Entonces, fuerza interior radica en eso, radica en la voluntad que uno tiene para decir, ok, me sucede una discapacidad, sí me limita, porque sí tengo limitaciones, sí requiero ayuda, pero no de una manera asistencialista, ¿correcto? O sea, yo no necesito a alguien que me dé una despensa o me dé un bastón, ¿no? Yo ocupo a alguien que me ofrezca y pague de acuerdo a lo que yo ofrezco. ¿Sí? Yo pido que sea valorada en la medida en la que yo me realizo como persona. Si yo me esfuerzo por terminar una carrera en una escuela que no tenía una accesibilidad, si yo me esfuerzo por aprender otro idioma, si yo me esfuerzo por comprar la tecnología que hoy está a la mano, la tecnología es lo que me ha sacado a mí de la oscuridad.
¿no? Antes ser ciego era sinónimo de inválido, ¿no? O sea, no puedes hacer nada porque verdaderamente no se podía hacer nada. Hoy en día la tecnología me volvió a dar visibilidad al mundo. Yo tengo redes sociales, tengo WhatsApp, ocupo todo a través de mi celular, ocupo el celular al igual que todas las personas lo hacen. Y eso es lo que me ha ayudado. Entonces, fuerza interior radica en eso, en la voluntad que uno tiene para salir adelante y adaptarse. No podemos pedir todo, no podemos pretender ser mexicanos recipientes, porque eso es un síndrome que nos pasa a todos con discapacidad o sin discapacidad. Queremos ser, a mí dame, ¿no? O sea, mete en el recipiente. No, o sea, a veces cuando tú propones, consigues más las cosas. Yo no fui a una empresa solitaria de trabajo, yo propuse un proyecto. Y derivado de eso, obtuve un trabajo, ¿no? Y es la manera en la que uno tiene que ofrecer para recibir. A veces yo creo que es más viable o te da más éxito ofrecer que esperar a recibir, ¿no? Entonces, fuerza interior es eso, voluntad para salir adelante y creer y saber cuánto vales y que mi vida cuesta la misma que la de cualquiera de ustedes y que mi trabajo también representa el mismo trabajo que cualquiera de ustedes. Y yo no voy a aceptar un empleo que me hagan el favor de dármelo y me paguen 2,000 pesos al mes, ¿no? Para mantenerme entretenida. No. Yo tengo una capacidad intelectual, me esfuerzo todos los días por irme cultivando más, ¿no? Y en la medida en la que tengo mayores herramientas, es la medida en la que voy y ofrezco mis servicios, ¿no? Y quiero ser respetada y ser dignificada como una persona normal. Y además creo que en México hay muchas personas con discapacidad en ese tenor, o sea, son personas que aportan, trabajan, se preparan, etc. Habrá otras que no, y creo que este programa tiene que mostrar esa, pues mira, personas que aportan, que están haciendo su vida, que están echadas para adelante, etc. Y que esas que no lo sientan así puedan decir, mira, hay personas con discapacidad que lo están haciendo. Pero además, creo que además aquí es importante porque esas personas que consideran que deben ser asistidas, yo creo que puede dejar de pensar de hacerlo. Hay las oportunidades, pues no hay muchas todavía, ¿no? Creo que, como decía Justin, está la puerta semiabierta, pero muchos nos fletamos y lo buscamos. Entonces ahí es una cuestión de una absoluta voluntad para cualquier persona que quiera hacer algo y aportar algo. El colectivo de personas con discapacidad, yo soy muy crítico en eso, el colectivo de personas con discapacidad hoy no aporta nada. Yo ahí veo grupos, por ejemplo el grupo migrante, que los une un sentido de trabajo, que envían sus remesas, es la fuente de ingreso número 1 de este país, y veo un colectivo de personas con discapacidad poco unido, muy desquebrajado y que no aporta nada. Entonces yo sí veo hay una parte que hay que cambiarla. Tenemos personas con discapacidad en México que aportan mucho, pero hay que buscar un sentido como colectivo que aporte realmente algo a este país. Yo creo que, mira, este programa, Fuerza Interior, cada uno de nosotros vivimos de distinta manera la discapacidad, ¿no? En mi caso, pues es mi hija, ellos la viven personalmente, y existen otros casos en el que vemos que también son sus hijos pequeños los que salen dentro de Fuerza Interior. Cuando te das cuenta que estás en un mundo diferente, un mundo que no esperabas, ¿no? Al que no esperabas entrar, y que de repente entras y te sientes completamente solo. Llega la discapacidad a tu vida, no sabes por dónde agarrarla, no sabes cómo enfrentarla, no sabes quién te entiende, ¿no? Porque además la mayor parte de las personas que te rodeaban, tu círculo cercano, pues quizá no habían vivido esta situación de discapacidad tan cerca. Entonces tampoco estaban como
en la condición de ayudarte o de brindarte ese sentimiento que tú necesitabas, ¿no? Entonces, al enfrentarte a este mundo, te das cuenta poco a poco que hay forma de salir adelante. ¿Cómo? Bueno, primero con los especialistas, ¿no? Primero hay que atacar la situación médica, luego empezar una rehabilitación, ¿no? Terapias motrices, ¿no? Físicas, terapias ocupacionales, todo este tipo de cosas que va a hacer que puedas vivir mejor, ¿no? Que puedas integrarte a la sociedad de una mejor manera. Y lo más importante, creo yo, y de ahí viene la fuerza, es de las personas que te rodean, ¿no? De tus papás, de tus amigos, de tus hermanos, de tus tíos, o sea, de quien sea que de verdad se agarre de ti y te quiera acompañar en este viaje. Porque si te dejan solo, yo creo que sería muy difícil, ¿no? O sea, sería muy complicado agarrarte de ahí, ¿no? Y esa es la parte que creo que de pronto surge. Históricamente, la gente que tenía alguna discapacidad era hecha a un lado, ¿no? Entonces, tenemos ahora sí que muchísimos años de historia en los que escondían a las personas con discapacidad o simplemente era una persona más que estaba en mi casa pero no trabajaba, como dice Joaquín, no trabajaba, no estudiaba porque pues no había rampas ni siquiera para ir a la escuela, entonces se volvía simplemente una carga, ¿no? Y así se veía, como una carga. Y entonces ahora justamente lo que queremos mostrar es, hey, cuidado, no es solo una carga, cuidado, son parte de tu familia, o sea, es tu hijo que nació de ti, ¿no? Que tú lo formaste y que entonces dale ese valor y dale ese espacio y empodéralo a él. ¿Para qué? Para que la gente lo vea tal y como es, ¿no? Entonces, y es lo mismo, oye, estoy casada con esta mujer, ¿no? Hermosa, que de repente, y a quien amo y adoro, y de repente tuvo un accidente en la escalera y ahora usa una silla de ruedas. Entonces ahora dale el valor a esta mujer, sígueselo dando. ¿Por qué? Porque ella tiene precisamente todas las condiciones de las que tú te enamoraste, simplemente ahora ella no puede caminar. Y ahora, estos espacios que son tan importantes de las escuelas, de los trabajos, de la sociedad, ¿no? Hay que irlos abriendo desde la familia. Entonces, si tú empoderas a tu familiar, él solito va a salir. Ahora, la familia también necesita esa fuerza interior. ¿Por qué? Porque también te pegan. O sea, no solamente él está en la silla de ruedas, o sea, sí, él solo está ahí sentado, pero yo tengo que primero encontrar la forma de que él también se acepte, de yo aceptarlo, de encontrar quizá el dinero para llevarlo a todas estas cosas que te mencionaba, ¿no? A estas citas con los médicos, estas cirugías, o conseguirle una silla de ruedas, ¿no? También son cosas que a veces se vuelven muy difíciles. No se trata de pedir, como dicen, ¿no? Cosas, se trata de pedir que la gente se abra a que todos somos iguales, a que todos tenemos condiciones distintas y que la sociedad se adapte a las personas con discapacidad. No son ellos quienes se tienen que adaptar, somos nosotros los que tenemos que abrirles, darles ese espacio, quererlos, animarlos, o sea, de verdad, no hay más. En lo familiar, te voy a decir que a mí, con Miranda, hace 2 años, hubo quien me dijera, ¿para qué lo intentas? Tu hija no entiende nada, ¿no? Vamos a ver si acaso lo logra, pero está muy difícil porque no entiende nada. Mi hija está empezando a leer después de 2 años, ¿no? Y no habla aún, pero está hablando con señas. Son retos. Yo me hubiera puesto un límite cuando esta médico me dijo eso y pude haber aceptado el que me lo dijera y me lo pude haber interiorizado y quedarme en eso, pero era un reto y mi hija iba a aprender a ir al baño y ya sabe ir al baño
y ahora está aprendiendo a leer, y ahora está aprendiendo a hablar con señas, ¿no? Y yo también, y todos en la familia, en la escuela, y, o sea, para todos lados. Entonces, sí hay límites y hay que trabajarlos, pero el límite está aquí, ¿no? Entonces, yo no sé si mi hija va a poder aprender a hablar, ¿no? Si va a poder hablar con su voz. Espero que así sea. Sigo trabajando en eso. Si la habla a los 10, a los 15, a los 20, o no lo logra, bueno, pero ya está hablando con sus manos, ¿qué más da? ¿No? Entonces los límites están aquí, son retos, y hay que irlos pasando. No, y tomando el ejemplo que está contando María, yo creo que es el atreverte a hacer las cosas. No puedes saber si no pasan las cosas si no las haces. O sea, la acción en verdad es todo. O sea, quieres saber qué puede pasar, actúa. No te quedes, yo creo que esto es algo muy trillado, ¿no? Porque en verdad, pero toda la gente te dice, es que, pues hazlo, o sea, hazlo. Si María, por ejemplo, María, la enfermedad de su niña todavía no tiene, no está catalogada, no tiene un nombre, no saben cómo va a reaccionar o no. Ella está haciendo punta de brecha porque está actuando y está generando, o sea, ella está generando antecedentes para las personas que lleguen con esta condición, ¿no? Atrás de ella. Entonces, ¿qué va a pasar? No, pues fíjate que existió un caso, que su mamá se puso las pilas, hizo esto, a lo mejor le dijeron que no, pero ella lo hizo, lo intentó, lo hizo, y resulta que pues sí, hay sí pueden tener estos niveles de comprensión, incluso estamos sorprendidos, ¿no? Entonces, cuando eres punta de brecha, tienes que actuar, y yo creo que en contexto es actúa, y ya después define el resultado. Dicen que la diferencia entre un terco entre ser terco y ser persistente la da el resultado, ¿no? Porque si insistes en algo y no pasa, fuiste terco. Pero si lo consigues, no, fuiste muy perseverante. Entonces, básicamente es actuar. La acción te va a quitar todas las dudas. No te quedes nada en incógnito, o sea, no te quedes con ninguna duda. Hazlo. Eso es lo que yo pienso. Sí, y yo estoy de acuerdo con Jocelyn. Además, las dudas generan infiernos. Y si, por ejemplo, María no se hubiera quedado con lo que le dejó la doctora y con la duda de que su hija podía llevar a cabo o sobrepasar ese límite, quedaría ahorita en un infierno con esa duda de no sé si Mary Miranda hubiera podido lograr hablar en señas o ir al baño, ¿no? Entonces, hay que quitarse las dudas, hay que quitarse los infiernos. Es ese cuentito, ¿no se lo saben? De la duda, ¿no? Pues ahí tienes que estar el diablo, ¿no? Y el diablo pues está cansado de trabajar el infierno, hasta el gorro. Pasó la primera persona, ven para acá. Ahí llegó. Mira, te voy a regalar el infierno, todo tuyo. Dice, menos, no te voy a regalar todo menos, todo esta cajita no te la voy a regalar. Pues dime qué hay en esa caja. Abre la cajita y saca un signo de interrogación. Dice, mira, esta es la duda. Y yo con esta hago un infierno más fregón que en cualquier momento. Y es cierto, cuando uno tiene dudas, se genera infiernos. Sí. Y en nuestro colectivo hay muchos infiernitos, y hablando de infiernos sociales, tenemos muchos infiernitos sociales. Y creo que hay que actuar para quitarnos esas dudas y esos infiernitos sociales.